5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia de Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy quiero platicarles de un tema que tiene como dos aristas bien diferentes y que creo yo que pueden ser muy complementarias, muy nutritivas y muy útiles para aprender a entender un poquito cómo es esta transformación y cómo es este desarrollo del proceso humano desde dos lados radicalmente opuestos y que en el momento que los empezamos a ver desde una manera natural y vaya común para cualquier ser humano, entonces tal vez cobran un poquito de menos exigencia y un poquito de menos confrontación y culpa. Déjenme irme explicando. Primero voy a hacer un pequeño análisis o una pequeña narrativa alrededor de cómo yo veo cierta parte del desarrollo del ser humano y a partir de ahí, por qué lo estoy poniendo sobre la mesa. ¿Ok? Entonces, partamos de una idea. El ser humano nace, ¿ok? Nace y en un proceso psicológico, biológico, inicial, está en simbiosis con la mamá. ¿Qué significa esto? Que es parte de uno mismo. Esta primera etapa de que un bebé nace desde que literalmente sale de la panza de la mamá para empezar a reconocerse como un individuo es un proceso traumático, confrontador, muy interesante en términos de empezar a individualizarse en este camino de entender que él y su madre son asuntos que están separados. En un inicio, él cree que son parte de lo mismo y que son parte de un todo. Conforme va pasando el tiempo, de pronto él va descubriendo a base de mucho trauma, y me refiero a trauma como en este asunto doloroso que lo desconecta de su fuente de vida, que es la madre, que es un ser individual. Y como ser individual, entonces se va a ir reconociendo desde estas particularidades y desde estas características que lo hacen un individuo aparte de la madre. Cuando después de estar en esta primera etapa, por ahí de los 2, 3 años, empieza un proceso individual un poquito más confrontador que desde el psicoanálisis se conoce como etapa anal, ¿no? Que antes estamos hablando de la etapa oral, en donde el bebé conoce todo a través de la boca y de este vínculo profundo con la madre. Y entonces pasamos a la etapa anal porque tiene que ver con todo este tema de control de esfínteres. El niño se da cuenta de la posibilidad de controlar y de gestionar toda esta parte de literalmente me hago pipí, me hago popó y todo esto genera una reacción en los adultos que me rodean. Es un poco tomar como un sentido de autonomía para reflejarse en un lugar en el que toma su individualidad, su unicidad y se vuelve un ente en particular, ¿no? Cuando este camino va avanzando y si me voy como muy, muy, muy lejos, en este transitar se va viendo en la diferenciación. ¿Qué es esto? Una de las paradojas y contradicciones más fuertes del ser humano tiene que ver con con este continuo discernimiento entre que la persona se percibe como individuo y como colectivo. Cuando se percibe como individuo, entonces el otro nos ayuda a diferenciarnos. En el momento que yo estoy viendo a una persona enfrente de mí, empiezo a ver todas esas cosas que me diferencian de él. Entonces yo empiezo a tomar ciertas características, normalmente en polos opuestos, que me hace definirme, que le pone, vamos a decir, que los ingredientes a la receta que particularmente va a llegar a que sea yo. En esos ingredientes, pues yo voy viendo, ok, ella es niña, yo soy niño. Ok, él es más alto, yo soy más bajo, él es más viejo, yo soy más joven. Él es tal vez más extrovertido, más intenso, más atrevido, yo tal vez soy más miedoso, soy más reservado y me cuesta más trabajo acercarme a saludar a mis tíos, ¿no? Todo esto se va desarrollando en la infancia y vamos logrando como definirnos de cierta forma para tomar un lugar en el mundo que nos haga entender que pertenecemos. Esa manera de irnos marcando en individual nos van alejando del colectivo porque lo que queremos hacer es reforzar que somos un ser y una persona y un individuo que merece transitar en el mundo. Todo esto va formando nuestro ego, que tiene una traducción literal del griego, del latín y demás, que tiene que ver con el yo. El yo es este personaje que vamos armando que se dota de ciertas características para volverse una persona especial. Conforme vamos creciendo y sobre todo en la etapa de la adolescencia, esto busca reforzarse de una manera como mucho más tajante y mucho más definitiva, en donde el chico que está tratando de descubrirse en quién es, va a empezar a retar todas esas cosas que en su primera infancia se le decía que era, ¿no? El niño al inicio de su etapa de vida, vamos a decir que por ahí
de su nacimiento hasta tal vez los 10, 12 años, tal vez con las épocas que estamos viviendo mucho antes, pero va a ser lo que otros le dicen que es. Y entonces sí se le está reforzando que es de cierta manera, él se lo va a ir creyendo. Cuando llega a la adolescencia, empieza a notar en los otros iguales, es decir, en el resto de sus amigos, que pueden ser esas otras personas y entonces él va a empezar a retar qué puede ser él en este camino y entonces va a empezar a intentar hacer cosas distintas probablemente a las que antes hacía para empezar a cuestionar quién es realmente. En este camino, por eso se vuelven tan importantes los límites, reglas y demás en la etapa de la adolescencia, porque el adolescente justamente lo que va a tratar de hacer es empezar a retar todo esto a ver de qué si soy capaz o no. Yo me vienen contando que soy reservado, entonces tal vez voy a tomar alcohol para ver si se me baja un poquito esta timidez que me puede caracterizar y de pronto descubro que soy el dios del perreo o que puedo decir súper buenos chistes o que puedo ser muy bueno ligando cuando normalmente me cuesta trabajo acercarme al sexo de mi preferencia, ¿no? Y cuando estoy en este camino, entonces voy construyendo puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y sigo formando un yo, un ego que, insisto, es individual. Aquí seguimos solamente en la etapa de la parte individual y del ser humano como un individuo aparte del resto, ¿ok? Cuando vamos transitando en este camino, y si esto lo vemos desde un sentido meramente budista, el budismo plantea un concepto de ayoidad, ¿ok? La ayoidad, a viene de no, yoidad del yo, y es esta invitación del budismo de dejarnos de sentir especiales, únicos, irrepetibles, extraordinarios, para fundirnos y diluirnos en el universo de este mundo de posibilidades para desde ahí empezar a desapegarnos. Como sabemos, el budismo tiene una gran fuerza y una gran orientación hacia la parte del desapego con una intención de llegar a un estado de iluminación. Justo el estado de iluminación tiene que ver con darnos cuenta, que nuestra máxima esencia está conectado con un sentido energético que ni empieza ni termina, y ahí empieza un poquito la paradoja o este cuestionamiento acerca de la vida y de la muerte. Sin duda alguna no soy un experto en budismo, pero es algo que me viene llamando la atención desde hace tiempo y me parecía importante de notarlo porque creo yo que muchos de nosotros lo que nos damos cuenta cuando empezamos a cuestionarnos de una manera un poco más profunda acerca de quiénes somos y qué podemos llegar a ser, muchas veces nos damos cuenta que el resultado de lo que somos en la adultez, ya habiendo pasado todas estas etapas iniciales que ya platiqué, muchas veces es no, yo vengo generando determinadas actitudes, determinados comportamientos, porque se me dijo que era lo que cabía, porque tal vez mis amigos era lo que hacían, porque en mi familia era lo que era mejor visto, o tal vez porque las expectativas de mis padres, mi pareja, mis maestros, mi familia, mi entorno, mi sociedad, era lo que esperaban de mí. Muchísimas personas que llegan a terapia en este cuestionamiento de no sé quién soy y descubrirse en este soy lo que voy siendo es todo un reto y es bien importante porque viene esta pregunta de yo no sé si esto soy o si esto me compré que tengo que ser. Desde mi punto de vista más honesto y creo que esencialmente filosófico, no hay una respuesta tangible en cuanto a si algo yo soy porque así soy o si algo yo soy porque me lo he comprado o alguien me lo ha dicho. Creo que esa línea que divide entre lo que realmente soy y lo que creo que soy es básicamente no percibida, ¿no? Porque estamos tan integrados entre esta mezcla de lo que los otros nos dicen que soy, ¿no? Mientras lo que yo veo que voy siendo, pues se vuelve un cuestionamiento en el que desde mi punto de vista se vuelve el huevo la gallina y no llegamos a una conclusión, ¿ok? Regresando al tema del budismo, la ayoidad, el perder el sentido del yo, es desprendernos un poco de estas características, de estas etiquetas que me van marcando como una persona especial, justamente en un camino transitorio en el que el día que yo muera, no tenga yo tanto que perder en el momento de morirme, déjenme decirlo así. Porque si yo no tengo tanto que perder, porque no me he apegado tanto a aquello que soy, me doy cuenta que si lo único que sé que soy como una verdad absoluta es que soy energía y como bien sabemos la energía no se destruye ni se crea, solamente se transforma y está en un constante movimiento, pues entonces no me tiene que preocupar un poco si estoy en este cuerpo y si eventualmente estoy en otra forma de vida. Esto
Es un principio que se describe fácil, pero que para mi punto de vista es un reto enorme, porque a final de cuentas la sociedad nos va marcando un poco y el mismo contexto que nos rodea en defínete qué te interesa, qué no te interesa, cómo te llamas, qué eres, todo lo que veníamos platicando en la Conciencia Sin Fronteras acerca de tomar un lugar en el mundo. Cuando sueltas este lugar en el mundo, te vuelves parte de un colectivo, te vuelves parte de algo mucho más grande y dejas de ser especial y dejas de ser extraordinario. Y entonces todas estas nociones de tener un propósito de vida que cambia el mundo o de ser recordado por o de ser este gurú o esta referencia acerca de algo, pues pierden un poco de sentido porque a final de cuentas no, eso no eres tú, eso es un personaje, una fantasía que has venido creando para transitar desde tu espíritu en esta experiencia humana. Cuando nos ponemos a hablar de un tema de vida y muerte, pues es una cuestión que angustia, ¿no? Angustia porque al saber el ser humano que es finito, empiezan muchos de sus cuestionamientos acerca de qué tengo que hacer con mi vida, desde un sentido muy nihilista y desde una parte filosófica un tanto más catastrófica, si puedo decirlo así, desde el existencialismo. Estamos hablando de un fuimos arrojados al mundo, no pedimos nacer, estamos aquí en esta enorme angustia existencial y lo único que tenemos cierto es que no tenemos cierto nada. Híjole, cuando nos paramos en ese lugar es un poco como chale, mano. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Porque hasta donde sé, por la esperanza de vida que hay, me quedan tantos años, teóricamente, pues tengo que pagar el agua, tengo que subsistir. Entonces, ¿cómo transito en esta vida si teóricamente solamente fui arrojado al mundo para existir? Y esto me puede dar un sentido poco esperanzador de transitar en esta experiencia de vida. Hay otras teorías existenciales un poquito más orientadas, por ejemplo, como en Víctor Frankl, en donde nos habla de un sentido mucho más espiritual de trascendencia, en donde la intención es, pues ya que fuimos arrojados al mundo, ¿qué ya puedo hacer de valor para, de alguna manera, dejar al mundo tal vez un poquito mejor que como yo lo encontré? Aquí el postulado, la sugerencia es, pues no sé, tal vez habrá personas que lo dejen en arte, habrá personas que lo dejen en enseñanzas de boca en boca, habrá personas que lo dejen en recetas de cocina maravillosas, habrá personas que lo dejen en libros. Y aquí hay muchas maneras de ir dejando huella y claramente la huella que han dejado nuestros ancestros, antepasados y toda la humanidad que ha venido existiendo va repercutiendo en la siguiente humanidad que va a empezar a transitar en el mundo y le podemos dar un poco de propósito a esa enorme angustia existencial. Pero la gran realidad es que pues nos vamos a ir y que ya sabemos que a la tumba no nos llevaremos demasiado de lo que vamos acumulando. Y digo demasiado, por supuesto, de una manera sarcástica, porque básicamente no nos vamos a llevar nada. Sin embargo, el budismo sí habla de un cuerpo de trascendencia, un cuerpo que se mantiene en el mundo a partir de estar en esta boca, vamos a decir que es como esta metáfora alrededor de la película de Coco, ¿no? De vives tanto como seas recordado y no es vivas tanto como hayas logrado, acumulado la cantidad de etiquetas o de títulos nobiliarios que hayas ganado, sino más bien orientado a cómo eres recordado a través de las personas que sí se quedan en el mundo. Cuando estamos hablando de esta parte de vida y muerte, estoy hablando lo primero desde un sentido muy de desapego, muy de ayoidad y muy de budismo, pero la principal motivación de hablar de este tema surge desde otro lado y me gustaría aquí cambiar, no voy a decir que radicalmente de tema porque está conectado con temas de vida y muerte, pero desde una perspectiva bastante distinta, ¿ok? Y para esto quiero poner un ejemplo acerca de algo que se me puede llegar a decir en terapia con mucha frecuencia y luego quiero aquí, neteando a gusto en la vulnerabilidad que creo yo que me gusta de pronto poner como ejemplo, aunque claramente no es fácil y sí doy mucha, no me pongo de pechito para que se me pueda mirar de diferentes maneras, pero lo hago desde la más profunda intención de vernos reflejados todos en los conflictos que todos podemos llegar a vivir, que es lo siguiente. Hay muchas personas que llegan a terapia con un sentido de una profunda culpa, de miedo, de preocupación, porque se descubren a sí mismo pensando en cosas, y cuando digo pensando, lo subrayo, lo pongo en negritas y le pongo marcatextos amarillo, muy preocupados porque están pensando cosas que les parece que están mal, ¿ok? En esta dualidad de individuo colectivo, más la dualidad de la parte vida y muerte, vamos a sumar una dualidad más que es lo bueno y lo malo.
una cuestión que éticamente puede ser continuamente confrontada, continuamente discutida y desde muy diferentes lados, vista de diferentes maneras, porque a final de cuentas, como es un asunto que tiene que ver muchísimo con moral, y cuando digo moral me refiero a las normas sociales que se aplican dependiendo de la zona, cultura, religión, etcétera, que compete esa jurisdicción, ¿no? Cuando hablamos de un tema moral, entonces estamos hablando de que lo bueno y lo malo son subjetivos dependiendo de quién lo esté viendo. Y esto en sí ya se vuelve un dilema, porque mucha gente llega preocupada porque lo que está pensando está mal. ¿Cuáles son ejemplos de lo que estoy pensando está mal? Estoy pensando que está mal porque continuamente me percibo pensando que me cagan mis papás, que me dan la peor hueva del mundo y que no tengo ganas de verlos. Eso es un argumento común en terapia. ¿Qué otro argumento común en terapia existe? Me descubro que soy mala madre porque en ocasiones no me quiero sentar a jugar con mis hijos como debería de hacer una buena madre. ¿Por qué también llegan preocupados a terapia? Porque me dicen, de pronto me descubro con ganas de hacerme daño y con ganas de ya tirarme a la mierda, a las drogas, a lo que sea, porque estoy muy cansada de vivir, porque la vida está muy difícil. Y entonces, cuando me doy cuenta, esto es un discurso de paciente, ¿no? Cuando me doy cuenta que estoy pensando en algo como esto, me genera culpa, me genera aversión, me genera miedo y digo, tengo que ir al psicólogo porque lo que yo estoy pensando está mal. Es de gente mala y está orientado a una parte que me da miedo y me preocupa acerca de mí mismo. Creo que lo primero que yo empezaría por decirles es todos, absolutamente todos los seres humanos transitamos por este tipo de pensamientos, absolutamente todos. Nada más hay algunas diferencias. Hay quienes hacen como que no los tienen. Hay quienes no los alcanzan a escuchar porque están tan cubiertos de normas de lo correcto y de lo incorrecto, de la religión, del deber ser, etcétera, que ni se permiten cuestionarse que eso está pasando por su cabeza. Personas que saben que los tienen, pero que no se atreven a confesar que tienen este tipo de pensamientos. Personas que los escuchan, los descubren, les dan miedo, los expresan y luego descubren que, pues nada, que muchas personas los tenemos, ¿no? Y que a final de cuentas hay personas que los piensan y luego los llevan a cabo de una manera, voy a decir que los desmenuzan lo suficiente como para llevarlos a la acción. En esta parte vulnerable que les quiero compartir, hay dos momentos en mi vida muy especiales, por supuesto, de ninguna manera son los únicos, pero me parecen muy simbólicos de este tipo de pensamientos. Como ustedes saben, hace algunos episodios les platicaba de una ruptura de pareja muy dolorosa que tuve y hubo un momento en donde yo estaba paseando mis perros aquí en la colonia, yo paseaba mucho a mis perros con él y entonces hay como un recuerdo, ¿no? Como muy claro de esa anécdota continuamente con él de una manera cotidiana. Y entonces estaba yo caminando paseando mis perros y de pronto pasó un chico que como que no me dio muy buena espina y se siguió. Y de pronto pensé, si me asaltaran ahorita sería un muy buen pretexto para llamarle y que viniera a ayudarme y que regresara a mí. Claro que cuando digo esto, digo, qué perro oso que estoy pensando en esto, ¿no? O sea, qué cosa tan agresiva, qué cosa tan violenta, qué implicaciones tan graves tendría que a mí me asaltaran y que para llamar la atención de este cabrón, pues claramente no, ¿no? Pero surge. ¿Y de dónde surge? De un grito desesperado de te extraño, de quiero tener un pretexto para hablarte. Y de pronto se me ocurre que solamente en una situación paupérrima como esta es en donde tal vez podrías prestarme atención. Otro ejemplo muy claro es que un día estaba yo entrenando para ser maestra de yoga y estaba yo, bueno, muerta de espiropo, ¿no? Entonces me estaba bajando yo en mi coche a las 6 de la mañana para tomar mi 90ª clase en el calor, la hora y media, cansada, dolorida hasta la madre, todo. Y tenía yo que cruzar la calle para entonces llegar al estudio de yoga. Y de pronto cuando estaba a punto de pasar, pasó un coche y me vino el pensamiento, ay, si me atropellaran ahorita yo no tendría que tomar clase otra vez. Es una maldita ridiculez estar pensando que prefiero ser atropellada a entrar a tomar clase de qué? De una certificación que yo decidí tomar, que le estoy pagando, que era el sueño de mi vida, que toda la vida lo había querido. Ah, pero ahorita se me ocurre que es una mejor idea que me atropellen.
Espero que no se estén asustando con todo esto y que escuchen la ironía que tengo la intención de compartir en el momento de contar anécdotas tan ridículas como estas, y las estoy contando desde un lugar honesto y real mío. Yo te invitaría a pensar cuál es ese lugar honesto y real tuyo, en donde de pronto tú te percibes pensando cosas de las cuales dices, híjole, qué paz que no hay un altavoz en mi cabeza de quien pudiera llegar a estar escuchando que estoy pensando en estas barbaridades. Barbaridades que tienen que ver con qué, con agresión, con violencia, con suicidio, con drogas, con victimización, con autoflagelación, con muchas cosas que de repente dices, híjole, qué pesado estar pensando en todo esto. Aquí lo que quiero marcar es una teoría que va muy vinculada a un tema de psicoanálisis freudiano. Si recordamos, Freud es este psicólogo que habla del inconsciente y entre muchas otras cosas habla de un postulado, de una teoría que es originalmente de Sabina Spielberg, algo así, espérense, ahorita les voy a decir cómo se llama realmente esta mujer brillante, porque Spielrein, Sabina Spielrein. Como nuestro bonito patriarcado implica, no se le dio crédito a ella, sino a Sigmund Freud, pero Sigmund Freud se basó en ella, ¿no? Ella fue una paciente que teóricamente tenía síntomas de histeria en Rusia de 1900-ish, ¿no? Y entonces se la llevan a Freud supuestamente para que la cure y resulta que Freud encuentra un montón de teorías magníficas que ella escribió y Freud se las adueña, le pone como su propio toque y se publican a través de su palabra. Pero aquí se vuelve muy importante porque ella conecta el concepto de Eros y Tánatos, ¿ok? Eros y Tánatos desde este lugar de mitología griega, desde este lugar de las diferentes causas simbólicas que puede llegar a tener la mitología griega, que me parece absolutamente apasionante. Prometo que me voy a poner a estudiar de ello a detalle para poderles compartir un poquito, porque de ninguna manera yo haría tremendo atrevimiento de ponerme a hablar ahorita de ello. Pero encontré algo que está conectado con Carl Jung, que es un discípulo de Freud, que luego se súper alejó de Freud, porque se fue a Oriente, se puso a estudiar una cuestión mucho más energética, mucho más mística, mucho más orientada a un inconsciente colectivo, no solamente a un inconsciente individual. Y conectando con lo que estábamos hablando hace un rato, pues nos regresamos hacia este lugar más espiritual que desde lo individual psicológico que de pronto podemos llegar a conocer. Les voy a leer lo siguiente. Dice, en la mitología griega y en nuestra visión del proceso terapéutico, la pareja arquetipal, es decir, de arquetipos, Eros y Tánatos, y aquí viene la descripción, dice, Eros es una deidad primordial que no solo encarna la fuerza del amor erótico, Eros de erótico, ¿no? O más bien erótico de Eros, sino también el impulso creativo de la siempre floreciente naturaleza, la luz primigenia responsable de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos. En la teogonía, es decir, el inicio de los dioses, gonía, gonos, es decir, ¿no? Inicio y teo de Dios. Eros surgió tras el caos primario de toda esta posibilidad de generar vida. Eros es una fuerza generadora, creativa, que nos permite construir y establecer vínculos, ¿ok? Por otro lado, Tánatos. Tánatos se hace presente como fuerza transformadora en tanto que tomamos conciencia de nuestra finitud. Cuando emprendemos un viaje a lo profundo de nuestro ser que conduce a cambios, sin embargo, para cambiar hay que dejar morir y salir el trauma. ¿A qué voy con todo esto? Ya hace unos episodios, en el episodio de Mecanismos de Defensa con Gaby Mejido, que es episodio Isazo, un gran episodio, pues vamos a dejarle. Hablábamos de la parte de Eros y Tánatos como esta parte de pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿ok? Vamos a hablar que el ser humano, en el momento que nace, ¿ok? Ya hay una pulsión de vida y una energía creadora que lo hace pararse en el mundo. Pero sabemos que cualquier sistema vivo, simplemente por el hecho de existir, va a tender a la entropía. La entropía es esta característica de los sistemas vivos de autodestruirse en su naturalidad. Y si no hay un mantenimiento continuo al respecto de ellos, entonces va a ser muy complejo que se mantengan en un buen estado. Muy complejo, voy a decir en realidad imposible.
La pulsión de vida es una pulsión es una energía de vida creadora, es una energía de vida que va, voy a decir que en contra, y lo voy a poner súper entrecomillado, de la naturaleza humana que va a hacer estarse autodestruyendo. ¿Por qué? Porque todos los días el cuerpo va a vivir desgaste, porque se tiene que regenerar, porque tiene que descansar, porque tiene que volver a encontrar la fuerza de seguir viviendo. Esta parte de Eros en cuanto a energía de vida va desde la alimentación, desde el movimiento, desde cuestiones totalmente básicas biológicas para mantenernos vivos. Otra vez, si nos regresamos a la parte de un sentido de vida existencial, trascendente, pues entonces quedarnos solamente vivos, pues no es suficiente para que esto cobre sentido, sino que queremos buscar algo que cree, que genera, que produzca esta parte creativa orientada tal vez hacia el arte, hacia cualquier cosa que deje una huella, ¿ok? Sin embargo, no dejamos de tener una pulsión de muerte porque a final de cuentas, como decía hace un rato, orgánicamente estamos diseñados para estarnos destruyendo y en ese camino sabemos que al final de la vida que está la muerte. Y entonces, de pronto vamos teniendo acciones que fomentan la vida y tenemos acciones que fomentan la muerte. Ayúdenme, por favor, a pensarlo de una manera gradual, ¿no? No estamos concibiendo la vida como vida per se y la muerte como muerte per se, sino la vida como creación, ¿ok? Y la muerte como destrucción. Hablábamos en ese episodio con Gaby en donde decía cómo todo lo que vamos haciendo de alguna manera nos provoca o un bienestar o un malestar. Y de pronto no es simplemente la lógica detrás del ¿para qué estoy haciendo esto si ya sé que me hace daño? Cuando en realidad hay muchas veces que se está buscando esta pulsión de vida justo y paradójicamente para conectar con la pulsión de muerte y de vuelta. Aquí hay un sentido vulnerable, complejo, en donde me estoy cuestionando en dónde estoy parado hacia mis tendencias. Justamente Eric Fromm en El corazón del hombre habla de la teoría desde la parte biofílica y necrofílica. Filios tiene que ver con amor, biovida, necromuerte, ¿no? Entonces, la parte de las personas que están orientadas hacia la biofilia, y aquí tomo de nuevo referencia directa para no estar diciendo barrabasadas, dice, el pleno despliegue de la biofilia hay que buscarlo en la orientación productiva. La persona que ama plenamente la vida es atraída por el proceso de la vida y el crecimiento en todas las esferas. Prefiere construir a conservar. Es capaz de admirarse y y prefiere ver algo nuevo a la seguridad de encontrar la confirmación de lo viejo. Ama la aventura de vivir más que la seguridad. Su sentido de la vida es funcional y no mecanicista. El ciclo de la vida es unión, nacimiento, crecimiento, así como el ciclo de la muerte es cesación de crecimiento, desintegración y descomposición. ¿Ok? Entonces, aquí hay una parte bien interesante porque estamos hablando de que la muerte, y aquí cito el tema de la necrofilia o de la orientación a la muerte, dice que aquella persona que es necrófila está mucho más orientada al deseo y al anhelo de la certidumbre y la seguridad, de lo fijo. Y como la vida, escuchen esto, híjole, se me puso la piel china, como la vida es esencialmente incierta, insegura, aventurera y nos genera angustia, entonces la orientación necrofílica es prefiero el control y lo estático, que lo único controlable y estático en la vida sería la muerte, a el riesgo de ponerme en este lugar vulnerable, incierto, que me pone en, pues, en una cuestión como mucho más compleja de asumir. Si vemos desde la parte necrofílica, ¿no? Se ama el control, se siente profundamente temeroso hacia la vida porque su misma naturaleza es desordenada e incontrolable. Entonces, si lo pensamos de esta manera, desde todas nuestras partes controladoras, fijas, miedosas, contenidas, autodestructivas, hasta todas nuestras partes artísticas, creativas, desarrolladoras, intrépidas, entonces estamos hablando simbólica y también literalmente de una pulsión de vida y de una pulsión de muerte, de una parte creativa y de una parte destructiva. ¿A qué voy con todo este análisis? Y espero que esté sumando y espero que esté haciendo sentido porque es un episodio al que le di, híjole, ya sé que siempre digo que le doy muchas vueltas a esto, pero es que de verdad me compromete mucho esto que hago. Quiero decir que todos tenemos esta parte, estas dos pulsiones hacia un lado, hacia el otro, estas dos energías creadoras y destructoras. Todos tenemos esto y aquí el tema no radica en que no lo tengas, sino en que te des cuenta que desde ese lugar
puedes estarte o estarle haciendo daño a muchas otras personas si es que no te das cuenta en el momento oportuno que las estás teniendo. Esto no significa que las dejas de tener, pero cuando asumes y aceptas que las estás teniendo, les das voz, contactas con esa vulnerabilidad y tal vez las expresas en un lugar seguro, van a cobrar mucho menos fuerza, van a hacerte sentir mucho menos culpable y las vas a poder asumir desde un lugar mucho más afortunado y con mucho menores implicaciones arriesgadas. Voy cerrando este episodio diciendo lo siguiente. Todos tenemos pensamientos perversos y desde esos pensamientos perversos puede llegar a ser muy complejo juzgarnos desde un lugar bueno y malo, porque otra vez bueno y malo ¿para quién? La vida no es ni justa, ni injusta, ni buena, ni mala, ni luz, ni sombra. Las dos cosas siempre están coexistiendo como parte del mismo cosmos. Entonces, cuando te percibas en pensamientos que te hagan sentir culpable, enfermo, violento, agresivo y demás, yo te diría enhorabuena porque los estás escuchando en el momento oportuno antes de tal vez accionar. Ahora, si ya accionaste algo que te hizo o le hizo un poco de daño a las demás personas y ya te diste cuenta, entonces de nuevo es el momento oportuno para tomar cartas en el asunto. Claramente esto es una escala de grises. Espero que no estemos tomando literal la parte de vida es creación, es reproducción y es traer un ser al mundo, y muerte no es necesariamente suicidarte o matar. Es estos pequeños actos que suman a construir o que suman a destruir. Entonces, si yo estoy cuidando mi salud, acercándome en un vínculo con el de enfrente, notando la otredad desde este lugar colectivo que nos hace pertenecientes a un solo cosmos, ¿no? Y me estoy conectando con esta parte de vida incierta, difícil de asumir, de pronto profundamente angustiante, pero lo estoy transitando, entonces estoy apostando por la vida. Cada momento en donde yo estoy haciendo algo que de alguna manera me perjudica, me daña, me afecta o que está afectando a otras personas desde lo más tal vez simple y bobo que puede ser chistes sarcásticos o hábitos de salud que no vayan a favor de mi vida, o tal vez pequeños daños o afectaciones que puedo llegar a hacer en contra de mi salud, en contra de mi salud mental, en contra de mi cuerpo. Toda esta parte de hacia dónde nos estamos yendo cuando nos estamos haciendo un poco de daño o por otro lado haciéndole daño a los demás, es un llamado totalmente natural que tenemos todos los seres humanos de estar en esta dualidad entre que sé que eventualmente va a llegar la muerte y que de pronto me es muy difícil de asumir. Les pido que no se asusten, les pido que siempre que estén como cuestionándose estas partes, busquen ayuda. Creo que hoy tenemos un montón de recursos. Tristemente la información hoy no es suficiente. Información, vivimos en la era de mayor información posible que existe en el mundo, pero la gran realidad es que el vínculo, la cercanía, tocar la vulnerabilidad y acercarte a estas emociones que pueden llegar a ser muy complejas de sentir es un trabajo. Y aquel que está dispuesto a hacer el trabajo de visualizarse y de encontrarse con esto es quien lo va a lograr sortear de mucha mejor manera. No es que se vaya a acabar, no es que se vaya a eliminar y no es que nos vamos a quitar ese chip o esa posibilidad de pensar desde estas partes que tal vez no nos hacen sentir orgullosos, pero en la medida que los reconozcamos van a ser mucho más fáciles de redireccionar para una vida que puede ser mucho más favorable para quienes nos rodean y sobre todo para nosotros mismos. Espero que esto sume. En biografía les dejo es El corazón del hombre de Eric Fromm. La parte de Freud estoy basándome en Más allá del principio del placer, que es un libro un tanto complejo y muy técnico, pero bueno, solamente lo dejo ahí sobre la mesa. Y en la parte de budismo estoy hablando del concepto de ayoidad, estoy hablando de desapego, estoy hablando de todos los conceptos de vida y muerte desde el maestro Thich Nhat Hanh. Espero que les sume, les mando un abrazo muy fuerte. Si esto puede agregar valor a alguien que conozcan y me pueden ayudar a compartirlo, se los agradeceré enormemente. Nos vemos dentro de 2 semanas y les mando un abrazo enorme.